Mil gracias por la invitación. Buenos días a todos. Un placer estar con todos ustedes y con mis compañeros panelistas. Mira, empiezo con una anécdota. Cuando tú me buscaste para participar en este coloquio, de inmediato me acordé de mi supervisor de la maestría en Calgary, Pablo Polixer, que si me está viendo, le saludo. Recientemente hablaba con él sobre cuáles eran las grandes obras en ciencias sociales. Y él me comentó el suicidio de Emil Durkheim. Esta conversación fue hace un par de meses, pero bueno, cuando me invitaste, decidí volver a conectarme con él y así que lo que les voy a platicar es mi propio aprendizaje del porqué de la importancia de esta obra. Y atendiendo tu solicitud, al final voy a proponer algunas ideas, algunas herramientas basadas en la obra de este importante sociólogo que pueda funcionar como una herramienta emocional. Eh, Así que empiezo por el principio. Mira, realmente cuando Durkheim habla de suicidio, no se refiere al suicidio individual, sino se refiere a la tasa de suicidio en un país o en un sector demográfico. Eh, y aquí viene un poquito de toda la variación en estos meses, ¿no? Aquí viene un poco el genio de este hombre, que él ve variación en la tasa de suicidios entre países, entre regiones de la Europa de su tiempo. Ve variación también en sectores demográficos. Tú hablas de jóvenes, pero también podemos hablar de ancianos, podemos hablar de hombres, podemos hablar de mujeres. Entonces, él ve variación. Eh, y ahí empieza el inicio es el inicio de la sociología. O sea, es cómo explico esa variación, ¿no? Eh, y lo que hace este hombre, eh, su principio, su idea, es que dice que la tasa de suicidio es un hecho social. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que la tasa de suicidio sea un hecho social? Significa que tiene causas sociales. Esto que acabo de decir a lo mejor se escucha como una obviedad, ¿no? Una verdad de perogrullo, pero en 1897, cuando él publica su libro, pues fue revolucionario. Y tan fue revolucionario que es la piedra fundacional de la sociología y en general de las ciencias sociales. Eh, Estas condiciones sociales que afectan la tasa de suicidio nos gobiernan como sociedad. Y lo que dice este hombre es que existen fuera del individuo. Le guste o no le guste. Existen y están fuera de él. Ah, entonces, es lo que se propone es explicar la tasa de suicidio y lo que intenta hacer es explicarla sin la psicología, sin la biología. Él dice que se puede explicar esa variación con esta cosa que él se inventa que se llama sociología, porque se la inventó. Él dice que se puede explicar. Un ejemplo, o sea, digamos, vemos la tasa de suicidio en Corea del Sur, relativamente alta comparada con México. Pues, Durkheim nos diría que no es porque los coreanos tengan algo en su ADN, o que los mexicanos seamos distintos, no, no, no. Son iguales biológicamente. Lo que cambia son las condiciones sociales. Eh, y aquí, ojo, porque no es que Durkheim minimice la importancia de la biología o minimice la importancia de la psicología. No es eso. Lo que intenta hacer en su obra es demostrar que el método sociológico, que él, repito, él se inventa, puede explicar esa tasa de suicidios sin recurrir a las otras ciencias. Y bueno, hablé hace poco de comparación, digamos, entre países, ¿no? O sea, esa sería una variación en el espacio, ¿no? Pero también hay variación en el tiempo. Tú hablabas, Mariana, hablabas ahorita de unos meses, ¿no? Eh, pero si vemos la tasa de suicidios en México, cómo ha evolucionado de los 50 para acá, hay variación, una gran variación. Y repito, si tuviéramos aquí a Durkheim, nos diría, no es que los mexicanos de entonces comían otras tortillas o el smog, no, no, no. Él diría, lo que ha cambiado
no es lo que somos. Ha cambiado las condiciones sociales. Eh, en otras palabras, la realidad social que vivían nuestros abuelos, nuestros padres, es distinta a la que vivimos ahora. Quiero mostrar, voy a compartir mi pantalla para ver eh, esto que estoy diciendo, la variación de los 50 para acá. Ahí está la tasa de suicidios totales y por sexo de 50 al 2008. ¿Qué explicaría esa variación? O sea, aquí está la variación, ¿no? O sea, eh, total, en rojo, hombres arriba, vemos variación por sexo, pero en general un fuerte incremento del año 50 al 2008. ¿Cómo explicar esto? Porque ya dije que los mexicanos somos iguales, no hemos cambiado biológicamente. Pero fíjense en las fechas, ahí está la clave de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Le tuve una pista y me remito a la bella canción que todos conocemos, estoy seguro, que es el México que se nos fue. Se nos fue un México, dice Juan Gabriel. Se cambió mi pueblo, ya no es el mismo. Al día de hoy hay un abismo. Dice, ya no hay hombres campesinos, ya el cántaro no va al pozo. Lo rompió el industrialismo, lo dice Juanga. Ah, a ver. A ver, entonces, no se equivoca, ¿eh? No está equivocado Juan Gabriel. Señala, fíjate, señala migración campo-ciudad. Él llama el industrialismo. Quizá la mejor forma de ponerlo sería, y lo dicen los investigadores que cito ahí, es un proceso de modernización. Esta cosa del industrialismo es un proceso de modernización. ¿Qué es la modernización? Pues es una transición progresiva de una sociedad tradicional a una moderna. ¿Y cómo sabemos que pasamos por esa transición? ¿Cuáles son las señas de esta modernización, de esta transición? Doy algunas, por ejemplo, porque son varias. Pasamos de ser un país mayoritariamente rural a uno urbano. Hay crecimiento demográfico y de esperanza de vida. Con ello, tienes un fuerte incremento en el número de ancianos. Aumento de participación política. La mujer no votaba, no es cuando no votaban. O sea, particularmente de las mujeres. La mujer se integra a la fuerza laboral. O sea, es un cambio importantísimo. Disminución de la fecundidad, por consecuencia, menor tamaño de las familias, menos matrimonios también, y se casan tarde, ¿no? O sea, el aumento en la edad de primera unión, son todos estos factores, ¿no? Y bueno, todos estos cambios, todo ese proceso de modernización, ¿a qué? ¿Por qué importaría en este contexto de tasa de suicidios? Pues porque pasamos de ser una sociedad tradicional donde la colectividad, la familia ya estaba ahí como muy al centro, y ahora estamos en una sociedad moderna donde el individuo es el centro. El individuo es el centro. Ya no es la colectividad, ahora es el individuo. Ya se me olvidó comentarlo, pero hablo de divorcio también. En una sociedad tradicional, pues el divorcio casi no es una opción. Hoy, en una sociedad moderna, pues lo es. Y ahí está la puerta abierta, ¿no? O sea, siempre está la puerta está ahí, ¿no? O sea, eso en una sociedad tradicional no existe. Ah, entonces, vemos estas señas de modernización y muchos autores, incluso los que pongo ahí en la gráfica, se señalan como las causas sociales. Al principio de mi presentación hablaba de que la tasa de suicidios tiene causas sociales. Bueno, los que han hecho investigación en ese tema dicen, esas son las causas sociales. El proceso de modernización, el proceso de pasar de una colectividad al individuo, esas son las causas sociales. Y lo son, pues porque, como lo señala Durkheim en su obra, la tasa de suicidios responde a los niveles de solidaridad social, familiar y colectiva. Esto lo señala en su libro, en su obra,
cuando intenta explicar la variación en la tasa entre países católicos y países protestantes. Él explica que en los países católicos hay mayor nivel de integración que en los protestantes. Él lo dice, lo sugiere, porque en los países católicos estaríamos, digamos, habría un mayor control social, habría una estructura que nos puede constreñir, pero también te mantiene cohesionado. En los países protestantes, él señala, en la Europa de su época, señala que no, que ahí en las sociedades protestantes los individuos son más autónomos, son más libres de elegir lo que quieran pensar, lo que quieran idear, ¿no? Esa es digamos, su explicación a la variación que él observaba y que es el origen de la sociología y el origen de las ciencias sociales. Vamos a ver, con estas ideas de Durkheim, vamos a ver, vamos a aplicarlas ahorita en el caso de México a principios de este siglo. Vamos a ver si aplican, a lo mejor se equivoca, ¿no? Yo creo que no, pero vamos a ver. A ver, ahí tenemos la mortalidad por suicidios en México en 2001, o sea, cuando cambió a principios de este siglo. Aspectos a destacar, bueno, pues que el suicidio es un fenómeno mayormente que afecta a varones, hay variación en sexo. Vemos los estados, a ver, abajo de es la media nacional, pues vemos a los estados con menor nivel de desarrollo económico, menos afectados, ¿no? Tenemos a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, estados pobres, Veracruz, más o menos. ¿Qué hace Nuevo León ahí? No sé, no lo sé. Eso sería una observación atípica. Me resulta un misterio, pero bueno, justamente este tipo de observaciones atípicas son las que hacen avanzar la ciencia. Habría que irse a Nuevo León, hacer un estudio, una tesis, a ver por qué lo que nos dice Durkheim no aplica ahí. Sería interesante, sería interesante. A ver, arriba de la nacional, arriba de la media nacional, ¿quién está? Pues los estados más desarrollados, digamos, el Bajío, el norte, el DF, por supuesto. A ver, está Baja California, Querétaro, el DF, Jalisco, Tamaulipas, el norte, San Luis, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Yucatán, no sé qué hace ahí, Chihuahua, Sonora, Campeche y Tabasco tampoco sé qué hacen ahí, son observaciones atípicas. Pero como lo señalo, este tipo de observaciones son las que hacen avanzar la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestionan una cierta teoría o vale la pena meterse ahí un poco a ver qué está sucediendo. Muchas veces lo que pasa en este caso es que quizá estamos, digamos, no hemos conceptualizado bien el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Quizá debía haber empezado por ahí, Mariana. Quizá debía haber empezado por ahí. Pero bueno, ¿qué es el suicidio? Porque eso nos puede dar también ahí, explicar esas variaciones atípicas, ¿no? Bueno, ¿qué hace Durkheim? Él señala 4 tipos de suicidio. Vamos a ver cuáles son. Aquí están. Ahí están. A ver. Y lo señalo porque le cabe la posibilidad de que estas observaciones atípicas, Nuevo León, Campeche, se deban a la forma en que conceptualizamos el suicidio. Porque Durkheim nos dice que ningún suicidio es igual a otro. Y señala 4 tipos. El primero sería bueno, antes que nada hay que señalar su criterio el criterio que utiliza. Utiliza 2 criterios para esta tipología. Al hacer la tipología también ese es un gran avance en ciencias sociales, porque el concepto que utiliza lo expande. Eso es un avance significativo en la historia de las ciencias sociales. Esto que estamos viendo acá es el origen de las ciencias sociales. Utiliza 2 criterios para hacerlo. El primero sería la integración. La integración es cómo me siento, o sea, qué tan integrado estoy yo, cómo me siento
de integrado a mi sociedad? ¿Me siento integrado? Puede ser alto o bajo. La regulación se refiere es similar a la integración, pero es algo externo. O sea, no me siento parte de una sociedad, sino más bien se me hace sentir, se me obliga a ser parte de ella. Lo voy a decir muy claramente. Integración es cómo me siento yo. Regulación es cómo me hacen sentir ellos. Con esos criterios señala 4 tipos. El primero le denomina egotista, suicidio egotista, que resultaría de poca integración y alta regulación. Y sería un resultado de una sociedad individualista, como lo que quizá observamos en países de un nivel de desarrollo alto. Fíjate, aquí está México, con una tasa menor de suicidios que los vecinos del norte. Aquí vivo yo, y una tasa mayor aquí en Canadá. Echemos una mirada a Europa, pues también tasas mayores que México. Francia, alta. Rusia, ni se diga. Japón también. Bajo el esquema de Durkheim, si estos, digamos, podríamos pensar que los suicidios que se dan allá son suicidios del tipo egotista. Segundo tipo, altruista. Se daría con alta integración y alta regulación. Aquí pienso en esa historia de la ciudad de Numancia en la antigüedad, cuyos ciudadanos prefirieron suicidarse antes de rendirse a sus atacantes. Cuando Roma, el Imperio Romano, quiso aplastarlos, y por eso se dice que Numancia nunca fue conquistada, pues porque todos sus ciudadanos prefirieron la muerte a someterse a un invasor. Ese sería un tipo de suicidio altruista, nos dice Durkheim. Tercer tipo, anómico, resulta de baja regulación y alta integración. Y eso es lo que yo sugeriría, pienso, imagino que es lo que veríamos en México. Una sociedad conectada, de fuertes lazos, pero donde el control social, el orden que estaba acostumbrado se ha perdido. Se ha socavado la autoridad tradicional y los valores establecidos. Esto se relaciona también con la rápida movilidad social y la industrialización. Ahí lo dice Juanga, dice que, ¿cómo dice que? Ya no sé aquel pueblo bonito, dice el comercio le trajo basura. Y pues sí, ya mucha gente no le da la espalda a los partidos políticos tradicionales, le da la espalda o no se aparece por la iglesia. Vivimos lejos de nuestras familias, vivimos lejos. ¿Cuánta gente está fuera del país? Vivimos lejos. En fin. Y bueno, quiero dejar esto como muy, así que bien clarito. México, en el siglo XX mexicano, México experimentó un cambio muy fuerte. Esa sí fue transformación, esa sí fue transformación. A este país no lo reconocería ni la masa que lo parió en ese siglo XX, Un cambio de sociedad tradicional a moderna. Cuarto tipo de suicidio fatalista. Suicidio fatalista, alta regulación e integración baja. Ese sería el caso, podemos pensar en suicidios que observamos en sociedades sujetas a un estricto control, pero donde los lazos sociales se han roto. Aquí podemos pensar una dictadura brutal o la vida en prisión, ¿no? Donde el individuo es aplastado por una estructura legal, punitiva. Ese sería el suicidio fatalista. Ok. Estoy de vuelta aquí. Sí, ahí estoy ya. Bueno, ya con esto cierro mi participación y quiero señalar la herramienta que yo pienso que podemos extraer
de Durkheim y su obra, he dicho que la tasa de suicidios es un hecho social, con causas sociales. También he dicho que estas causas sociales existen fuera del individuo. Le guste o no le guste, existen y están fuera de él. O sea, entonces, ¿qué? ¿Estamos condenados? ¿No podemos cambiarlas? ¿Esto es inmutable? Yo creo que no, yo creo que esa sería la conclusión equivocada. Porque sí es cierto, lo que nos dice Durkheim, sí es cierto, o sea, no con acento, sí es cierto lo que dice, que los fenómenos sociales tienen causas sociales, pues luego entonces los problemas sociales también tienen soluciones sociales. Y doy un ejemplo. La generación, digamos, quizá de mis padres, quizá la generación de Marianne también, a fines del siglo XX, pues vivían otra realidad política. Era un partido, digamos, hegemónico, ganaba uno siempre. Tú votabas o no votabas, daba lo mismo. Eso era, así era la cosa, ¿no? Y en cosa de 20 años, 20 y tantos años, pasamos de un sistema de partido hegemónico a una democracia multipartidista. Es un cambio radical. A veces no se aprecian esas cosas. Pero si regresamos, nos fuimos a la máquina del tiempo al año 76, donde hubo un candidato, pues las cosas serían distintas, o veríamos las cosas de forma distinta. Entonces, sí hay posibilidad de cambio. Esta realidad social cambia, y a veces cambia rapidísimo también. Entonces, pensar, esa es la primera herramienta que quiero, o sea, las cosas cambian, la realidad social cambia, los problemas sociales tienen soluciones sociales. Ahora, otra herramienta que quiero señalar, que podemos extraer de Durkheim y de las ciencias sociales en general, y es que las ciencias sociales te pueden aportar autoconocimiento. O sea, el saber dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Esa sería una buena pregunta que quisiera hacernos todos los días. ¿Dónde estoy parado? Saber que estoy inserto en una sociedad con ciertas características. Y esas características están dadas por un arreglo económico, político, que en el caso nuestro viene de la revolución industrial. Esto no es algo que pasó esas son fuerzas sociales bien importantes. Saber eso abre la puerta al autoconocimiento. Uh, y hay que saberlo, digamos, así con lo bueno y con lo malo. O sea, digamos, todo arreglo social tiene sus pros y sus contras. Y saber eso, saber dónde estoy parado, tarde o temprano, ayuda a encontrar un sentido de la vida. A mi vida individual, a mi vida colectiva en sociedad también. A mi vida personal y mi vida colectiva. Y a tomar conciencia de estas cosas de nuestro alrededor, de dónde estoy, ahí hay un principio de sanación, me parece. Autoconocimiento, ahí empieza la sanación. Y lo señala nuestro lema universitario. La verdad nos hará libres. En el pasaje bíblico, los interlocutores de Jesús le preguntan, ¿qué significa eso de que seremos libres? ¿Qué significa eso? Y Jesús responde, yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo no sé si digamos, si el bajo autoconocimiento o la ignorancia, yo no sé si la ignorancia o el bajo autoconocimiento sea pecado, no lo sé, no lo sé. Pero sí tengo la intuición de que el autoconocimiento debería ser el punto de partida para comprender el mundo y actuar en él como hombres libres. Y esto tampoco es, ya lo decían los griegos, antes de ir a hablar ahí con los dioses y consultar con el ágora, le decían, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo.
yo creo que las ciencias sociales pueden ayudar a lograr ese objetivo. Gracias.